the Lord. Santiago capítulo 1, versículo 2. James chapter 1, verse 2. El mensaje de hoy se titula No dejes que nada ni nadie te robe el gozo. Today's message is called Don't Let Nothing and Nobody to Steal Your Joy. Es un pasaje muy conocido It's a very known passage. en Santiago 1, 2. On James chapter Dice, 1, verse 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Cierre un momento sus ojos, Let's close our eyes. incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, Father, we thank you, Lord, por tu palabra, for your word, por el mensaje que tú tienes hoy para for nosotros. the message that you have tonight. Y hoy for abrimos us. nuestro corazón Tonight we open our para hearts ser ministrados to por be ti, ministered by you, para ser to sanados be healed y para ser and transformados to be transformed de gloria en from gloria glory to glory a la imagen misma. to the same image. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias. Thank you. Señor, declaro en este lugar Father, I declare in la this paz que place sobrepasa todo the peace that entendimiento. overcomes every knowledge. Declaro que toda confusión se I va. declare that every confusion leaves. Declaro que toda distracción se va de este I declare lugar. that all distraction leaves from Todo this place. cansancio se va. All tiredness Y leaves. declaramos nuevas fuerzas. And we declare new strength. Declaro los sentidos I espirituales declare abiertos. spiritual senses open. Y en el nombre de Jesús And in the oro name of Jesus I para pray que los ojos del for the entendimiento eyes of knowledge sean to abiertos be open y la luz del and the Evangelio light of the gospel resplandezca en esta noche. can shine tonight. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Toda confusión religiosa Every se va. religious confusion leaves. Todo embotamiento de la mente Every troubled in the se va mind leaves ahora. now. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Y declaramos paz And we declare peace. y declaramos gozo en And we este declare lugar. joy in this place. En el nombre de In Jesús. the Denle name un of fuerte Jesus. aplauso al Big Señor. applause to the Lord. Es un pasaje que conocemos muy bien It's a la passage mayoría that we know very well, majority of us. y dice el apóstol Santiago, hermanos, deben de estar en sumo gozo. And the Apostle James says, brothers, we have to be in such joy. No nada más tener alegría. Not only be happy. Hay una diferencia entre tener alegría There's a difference of being o estar happy alegres or being or have y tener happiness gozo. or to have joy. Ahora lo voy a explicar. I'm going to explain it now. Pero dice que debemos de tener sumo gozo. But it says that we have to have such joy. Sumo gozo es el nivel máximo de gozo. Such joy is the biggest level of joy. Y este gozo And this joy no es un gozo que provee en las cosas materiales. is not a joy that comes from the natural things. Es un gozo que no podemos recibir a través de las personas, It's a joy that we cannot receive from como de people, un hombre o una mujer. like such as a man or a woman. No podemos recibirlo por un incremento de We salario. cannot receive it because we have an increase in our salary. A lo mejor te puedes poner alegre. Maybe you can get happy. Yo me pondría alegre, I ¿no? will get happy. Pero la alegría es una cosa. But happiness is a La thing. alegría es momentánea y parcial, Happiness is personal just for a moment. de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. According to the circumstances that we are living. Cuando las circunstancias cambian, When the circumstances change, a veces la alegría desaparece. sometimes the happiness Es como disappears. quien se va de fiesta It's like when someone goes to a y party se toma unas copas and they take y couple está muy drinks contento, and muy they're very alegre, happy, they're very canta, they sing, baila, they dance, pero cuando llega a su casa but when they get back y home la música termina, and there's no more music, entonces esa alegría se va so the happiness leaves y vuelve nuevamente la and depresión. they go back to their La depression, tristeza. to their sadness. Eso es algo eso es una alegría que no viene de parte de Dios. That is a happiness that doesn't come from God. Pero dice la palabra que debemos de tener
sumo gozo. But the word says that we have to have great joy Dice, cuando se encuentren en diversas pruebas. when we find ourselves in different kind of ways. Algo que tal vez tienes que aprender en esta noche, Something that you have to learn tonight, o algunos lo tendrán que recordar, or some of us will have to remember, es que situaciones difíciles van a venir a nuestra is vida. that difficult things are going to have to Jesús come to dijo, our en lives. el mundo tendréis aflicción, Jesus says you will have afflictions in the pero world. confiar porque yo he vencido al But trust mundo. in me because I have defeated the Dice, world. cuando se encuentren en diversas pruebas. When you find yourselves in different troubles, No dice si tienen alguna it dificultad, doesn't say if you have some kind of si se difficulty, les presentan Or you- algunas adversidades. or if you have some kind of adversities. Dice, hay una seguridad It says there's a que todos security tenemos. that we all have. Es que en un momento vamos a tener problemas en la vida. Is that in a moment we're going to have Cuando troubles in habla our de lives. diversas pruebas, When it's speaking about different otra kinds of troubles, traducción lo different, traduce así, dice cuando tengan diferentes adversidades, another traduction says when you have different adversities, cuando se le presenten complicaciones. when you will have complications. Entonces dice, deben de estar en sumo gozo. So it says you have to have such Entonces joy. no debemos de perder el gozo So we don't have to lose our joy cuando tenemos problemas. when we have troubles. Por eso el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo That's why in verse 8 says the man with two dos ánimos diferentes. different attitudes. Es inconstante en todas las cosas que hace. Is not constant in everything that he does. Porque cuando tiene gozo, Because when he has joy, cuando está en la cima, when he's in the very high, in entonces the very top, emprende, so he has starts planea, working, he plans, hace negocios. he makes business. Y entonces me quiero casar, And he says, I want to get married. quiero hacer I cosas. want to do things. Pero cuando se presentan los problemas But when the troubles y vienen present, situaciones, and there's situations, entonces es inconstante, suelta las cosas. so he lets go of everything and he's not constant on them. Proyectos que nunca son terminados. Projects that are never done. Cosas que comenzamos y no hacemos. Things that we start and we don't finish. Comenzamos a servir a Dios porque tenemos gozo y alegría We start to serve the Lord because we have joy and happiness. por la salvación y lo que Dios está Because haciendo. of the salvation of what the Lord is Pero doing. cuando se presentan los But problemas, when the troubles ¿cuántos no han come, tenido problemas? how many of you have ¿Ah? not have Entonces nada problems? más. Allá 2 o 3 hermanos, la There's hermana like y 2 or yo. 3 brothers and me. Yo me voy a juntar con usted I'm gonna porque be with you guys no sé because cómo le hace, I don't know how you do it porque yo todavía no salgo de un problema because I haven't get out from one cuando ya estoy problem metido en otro. when I'm in another one Y already. cuando no hay problemas, And when there is no problem, me busco qué hacer I find what to do, y vienen los problemas. and then the problems come. Porque algo he aprendido en la vida, Because I have learned something on que life cuando no hay problemas that when there is no problems, es porque realmente no estamos haciendo nada importante en la vida. it's because we truly are not doing anything important in Cuando life. nosotros comenzamos a hacer cosas importantes, When we started to do important things, entonces vamos a enfrentar diversas adversidades. then we're gonna face different adversities. Las adversidades son todas aquellas cosas que se oponen Adversities are all of those things that get opposed. para que tú no puedas terminar lo que has comenzado. For you to not be finished what you have started. Principalmente el caminar con el Señor, Mostly the walking with the Lord. el seguir perseverando en el Señor, Keep on persevering on the Lord. seguir creciendo. Keep on growing. Y entonces hay muchos que cuando vienen los problemas So there's a lot of them that Pierden when el the gozo. problems come, they lose their y joy. entonces ahí sueltan todas las cosas. And right there, they let go of everything. Dejan de venir a la They iglesia. stop coming to church. ¿Cuántas personas no se han divorciado? How many people haven't get Han divorced? abandonado su familia They have abandoned their families porque ya no sienten gozo, because they don't feel the joy. porque ya no se sienten contentos, alegres. Because they don't feel joy and Y entonces happiness. sueltan todo. So they let go of Hay otros que everything. cuando leen esta palabra There's others that when they read this empiezan a buscar word, el gozo de Dios. they start seeking for the Porque joy la of the palabra de Lord. Dios dice que el gozo del Señor Because the word says that the joy of the es Lord nuestra is fortaleza. our strength. Cuando tenemos el gozo de Dios, When we have the joy of the diga, Lord, diga conmigo say el it gozo with de me, Dios. the joy of the Lord. Entonces ahí tenemos So fortaleza. right there we have the strength. Pueden venir problemas, Problems can come, pueden venir situaciones situations can y come, te puede golpear los problemas por todos and lados. the problems can hit you from everywhere. Y no digo que no nos vamos a cansar, I'm not going to tell you that we're not going to get tired, que no nos vamos a tal vez a desorientar por un or momento. that maybe we're not going to get disoriented for Pero a cuando moment. tenemos el gozo,
gozo, But when we have the ese joy, gozo no va a permitir que nosotros soltemos la the toalla. joy is not going to allow us to let off the towel. El gozo es la fuerza que necesitamos para seguir That's the adelante. joy and the strength that we need to keep on going. Entonces hay algo seguro que tendremos o tal vez estás pasando. So there's something secure that we have, or maybe you Son are going through. diferentes pruebas. Diga conmigo And these are pruebas. different tests. Entonces, ¿para qué son las pruebas? So Dice la what palabra. are the tests for, says ¿Cuál the es la word? finalidad de esas pruebas? What's the end of this El test? versículo 4 dice, Verse 4 says, versículo 3 dice, sabiendo Verse que 3. la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando estamos pasando por problemas, so when we are going to problems, lo que está siendo probado what is being tested? es mi fe. It's my faith. Y cuando dice probar, And when it says to be tested, no quiere decir para it descalificarnos, doesn't mean to be disqualified. quiere decir para llevarnos a otro It nivel. means to take us to a different Cuando level. tú haces, por ejemplo, un examen Like maybe when you do a test para una licencia for a license, en maybe tus estudios, in your school, no es para descalificarte, it's not for you to be sino para que disqualified, tú puedas avanzar a un but for nivel you to mayor. advance in a major level. Si tú estudias la universidad If you are in a y university tú quieres graduarte and you want to y graduate tener tu licencia para poder ejercer, and have your license to work, tú necesitas presentar ese you examen. need to present a test. ¿Y qué es lo que se encuentra en ese examen? And what is in that test? Nuestras habilidades, Our abilities, lo que hemos aprendido what we have learned, y de lo que somos capaces. and what we are capable of. Entonces, la prueba es de nuestra fe, So the test is for our faith. porque Romanos 1:17 Because Romans 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios says that in the gospel the justice se of God, revela por fe it reveals by y faith para fe, and for faith, como está escrito, as is it written. mas el justo But the por la just, fe vivirá. it will live by Es faith. decir, recibimos por fe It means we receive by y faith caminamos por fe. and we walk by faith. Yo recibo I receive la bendición por my la fe, blessing by the faith, pero necesito esa misma but I fe need the same faith para sostener la to bendición hold the blessing que Dios me ha dado. that God has given me. Tú te puedes casar en un momento You de can fe, get married in a moment of faith. pierdes la fe You lose the y faith te divorcias. and you get divorced. Puedes emprender un negocio You can start a business en un momento de in fe, a moment of faith. pero comienzan los But when problemas, the problems start, pierdes la fe you lose the y faith pierdes el and you negocio. lose the business. Porque todas las cosas que pertenecen a esta Because all vida the things that belong to this life nos han sido dadas por Dios a través de su divino have been poder, given to us by His divine power. pero lo sostenemos a través de la But we fe. hold it through the faith. Entonces, cuando la Biblia dice que las pruebas es para, dice, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. So in verse 3 it says, when the test produce endurance, Cuando mi fe está siendo probada, when my faith is being tested, hay un momento cuando nosotros recibimos la palabra y la promesa de there's a Dios. moment when we receive the La promise fe and the word viene of por God. el oír y Faith el comes oír la by palabra de hearing and Dios. listening to the word of God. Cuando yo recibo la palabra, When I esa fe receive es the impartida en mi Word, corazón. that faith is imparted in my heart. Pero hay un tiempo But there's a time hasta que la palabra de Dios se cumple. until the word of God is Yo accomplished. recibo en este día, recibo la palabra, Today I received the word, pero puede pasar una semana, but a week can go pueden by, pasar un mes, a month can go o by, pueden pasar un par de años, or a couple of years can pero go su by, palabra no vuelve vacía. but His word will not come empty. Entre que yo recibo la palabra de Dios In the meantime that I received the word of y el God cumplimiento de esa promesa, and the accomplishment of that hay word algo of que yo promise, necesito there's something that I need, que se llama paciencia. which is called patience. ¿Paciencia para qué? Patience for what? Para no soltar la fe, For not let go of my faith. para no dejar de hacer lo que estoy To haciendo, not stop doing what I'm para doing. seguir creyendo en To Dios. keep on believing on God. Otra traducción Another dice traduction says que la prueba de nuestra fe that the test of our faith nos hace más has resistentes made us more resistant contra todas las adversidades y problemas against all adversities and que puedan problems presentarse en nuestra that vida. can present to our lives. Es decir, que yo tengo un nivel de fe. It means I have a level of Hay faith. niveles de fe. There are levels of faith. Jesús le dijo a los discípulos, ¿cómo? Jesus told to ¿No his tienen disciples, fe?
how you don't have faith. A otro le dijo, To another he said, hombre de poca fe. men of little faith. Uno no tenía fe, One didn't have the faith. otro tenía poca fe. Another one had little faith. A otro les dijo, ¿dónde está su fe? To another one he said, where is Si your la faith? tenían, If they had it, pero la fe no aparecía but por ningún the lado. faith was nowhere to be found. Y a otra mujer le dijo, oh mujer, And to another woman he said, grande oh es women, tu fe. great is your faith. Hágase contigo Do como with quieras. you as you want. No tiene fe, It doesn't have tiene faith, poca fe. has little faith. ¿Dónde está su fe? Where is your faith? No podían ver la bendición de They couldn't Dios. see the blessing of God. Pero a la mujer le dijo, oh mujer, grande es tu But to the fe. women he said, oh women, Hágase great is contigo your como faith. quieras. Do with you as you want. Entonces necesitamos una fe mayor So we need a greater para faith recibir las grandes cosas to de Dios. receive the great things of God. La fe que tengo hasta este The momento faith that I have until this moment, es suficiente para poder caminar con Dios it's enough to be walking with en el God momento que estoy in the viviendo. moment that I'm living. Pero cuando tú oras a Dios But when you pray to the Lord y tú le pides a Dios, and you ask to God, Señor, yo quiero avanzar, God, I want to go forward. yo quiero crecer, I want to grow. yo quiero que mi negocio crezca, I want my business to ¿No es grow. malo? It's not bad. yo quiero que mi matrimonio madure. I want for my marriage to be Y mature. cuando tú estás orando a Dios, And when you are praying to Dios the dice, Lord, perfecto. He says, Eso, perfect. eso es lo que yo quiero, That's what I want. pero necesita crecer But tu fe. your faith needs to grow. Y entonces lo que empiezan a venir So what it starts to come son problemas y are situaciones problems, are en tu vida. situations in your life. Adversidades Adversities que parece que no te dejan that avanzar. look that they don't let you advance. ¿Cuántas veces How has many orado a times Dios you have prayed to the Lord, y entre más horas and the more you pray, parece que más problemas it se looks that more presentan? problems ¿No come. te ha pasado? Haven't this happened to Y you? tú estás orando porque And you are crees en praying Dios, because you believe in God. pero oras But you y pray, ese problema no se termina. and that problem doesn't finish. Al contrario, comienza To otro. the contrary, another one starts. ¿Por qué? Porque Why? es aquí donde debemos de It's mantener right here where we have to keep el gozo de Dios en the nuestra joy vida. of the Lord in our lives. Porque el gozo de Dios Because the joy of the Lord es el que forma el is the carácter, one that forms the el character. que hace que la paz en nuestro The corazón one that makes for the peace La in our confianza heart en Dios and the crezca. trust in the Lord to grow. es lo que hace que la paciencia. That's what it makes for the crezca. patience to grow. ¿Qué es la paciencia? What's the patience? Paciencia no es sentarme y cruzarme de manos Patience is not for me to y de sit down, pies cross my y arms and my esperar que feet, Dios haga and wait algo for the Lord to en do la something situación que yo in the estoy. situation where I am. Paciencia es mantenerme Patience creyendo is to keep believing. y ahora lo vamos a ver And now we're going to see y it haciendo lo que Dios me and está doing what the diciendo. Lord is telling me to do. Si yo estoy esperando If I'm waiting, y no waiting estoy haciendo nada, and I'm not doing anything, no he creído la I palabra haven't believed the word, y la paciencia no se ha and the desarrollado. patience hasn't developed. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tengo What paciencia? happens when I don't have the Es patience? que yo trato de implementar el plan B, Is that I want to implement plan B ayudarle a Dios. to help God. Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos Abraham is the dicen father amén? of faith. How many Era can un say hombre que amen? aprendió a caminar He en was a fe. man that learned how to walk with faith. Recibió la promesa, He received the promise. le creyó a Dios He believed to God. y entonces And le dijo, tu descendencia He said, your descendants será como las estrellas will be del like the cielo, stars of the sky, como la arena del mar. like the sound of the sea. Su esposa era estéril His wife was él ya era sterile. muy viejo He was very old. y su cuerpo era como muerto And ya. his body was like death Ya now. su cuerpo no respondía para poder His tener body hijos. didn't respond to have ¿Entiende? babies. Do you understand? Y entonces él tenía fe en esa So promesa. he had faith in that promise. Pero como Dios se estaba tardando, But like God was y no taking se forever, tardó un año, and he didn't took a year, ni se tardó 2 or ni he didn't 3, took 2 or 3. tardó más de 10 He años took more than 10 para que se years cumpliera la for promesa that promise to be de que le daría un hijo that he was y going en to give ese him a hijo le son, daría una gran and in that descendencia. son he was going to give him a Entonces great como descendants. como perdió la paciencia, So because he lost his su patience esposa vino y le presentó His a wife came a su sirvienta and present to her y le dijo, servant ten un hijo con mi sirvienta and told him, have a son with y my como van a servant. ser en mi casa, And because entonces he's gonna será born in my nuestro house, hijo. so he's going to be our son. Y el viejo Abraham dijo, ok, está bien, And old Abraham said, okay, it's good, porque yo no sé cuánto dure because I don't know how much y I will mejor last, vamos a tener el hijo. and let's go ahead and have the Y son. tuvo el hijo.
And he had Pero the son. ese hijo no lo tuvo But that son, he didn't have porque it. estuviera esperando la promesa, Because he was waiting on the promise. sino precisamente porque se desesperó. But precisely because he got perdió la desperate. And paciencia. he lost his patience. Pero cuando su hijo nació, But when his son was born, ya usted lo entenderá que Now le you understand comenzaron todos los problemas en la all casa. the problems that started in his La house. mamá de ese niño, que The era una mother esclava, of that son, which was a entonces slave, le comenzó a armar problemas so en su she started matrimonio. making problems in El his niño marriage. que nació, The boy that was born, cuando finalmente el hijo de la promesa había nacido, when finally the son of the promise was born, el hijo de la esclava lo perseguía. the son of the slave will Y chase Dios le him. dijo, saca al hijo de la esclava, And the Lord told him, take out porque the no son va a of the heredar slave, junto con el hijo de la libre. because he's not going to inherit Tenía que with sacar the son of the free. He had ese to take hijo de out su fuerza the son of his para strength, que entonces su hijo pudiera recibir so la his herencia. son can ¿Me receive está siguiendo? the inheritance. Entonces necesitamos la paciencia So we need the patience en el tiempo cuando estamos esperando que se cumpla la promesa. in the time that we're waiting for the promise to be Y accomplished. eso nos va haciendo cada día más And fuertes. that's making us every day Nos stronger. va haciendo cada día que tengamos una fe mayor. And it's making us to have para a las cosas mayores. greater Amén. faith Dele un every day aplauso to al greater Señor. things. Amen. Ahora, Colosenses capítulo 1, Now, Colossians versículo Chapter 1. 11, en la traducción lenguaje al día. Colosenses 1:11 dice así: Colossians chapter 1 says, por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Dile al que está a un lado de ti, necesitas la paciencia say to the one next to you, you need para the patience soportar todas las dificultades. to be able to go through all the ¿Ya has difficulties. sentido que ya no aguantas más? Have you feel like you cannot go anymore? Que te despiertas por la mañana, That you wake up in the morning, abres los ojos, you open your ves a eyes, tu esposa you see your wife, y entonces te sale la oración más profunda. and then the Y dices, deepest ya no prayer comes out aguanto of you, más, and you Dios. say, I can't do it anymore, Lord. Ya no aguantas con las deudas, You can do it with ya no the aguantas debts. con las You situaciones. can deal with the situation. Pero dice la palabra But que the la word says paciencia that patience nos ayuda a soportar las helps us dificultades to go through the difficulties con gran alegría. with such joy. Escuche esto. Say, Dice, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Es decir, que cuando nosotros no tenemos la paciencia, it means that when we don't have the patience, no podemos recibir la herencia. we cannot receive the Fue lo que le pasó inheritance. al padre de la fe, Abraham. That's what happened to the father of faith, Entonces Abraham. el tiempo se le extendió, So the time was extended. los problemas se le The incrementaron problems got increased porque no tuvo la paciencia para because esperar en Dios. he didn't have the patience to wait on God. Entonces nosotros debemos de mantener el gozo y la alegría So we have to keep our joy and y our debemos de happiness, mantenernos alegres, and we have to keep ourselves happy. pero la alegría y el gozo no viene por las But cosas happiness and joy don't come from the things o cuando recibimos la or herencia. when we receive the inheritance. El gozo viene The joy y comes debe de venir and it has to come por la palabra de by Dios the word of y God por la promesa que Dios and by nos the ha dado. promise that the Lord has given Cuando us. no tienes el gozo When you don't have para the seguir joy adelante, to keep on going, es porque no has creído la it's because palabra de you Dios. haven't believed the word of God. Y hay gente, hombres y mujeres, And que there's dicen, people, men and women, yo soy un hombre de fe. that they say, I am a man Y of a faith. veces hasta se llenan la boca, And soy una sometimes mujer they de fill fe. their mouth so much and they say, I'm a woman Pero of ¿qué faith. es lo contrario al gozo? But what's the contrary to joy? La amargura, ¿no? Bitterness, Y una right? persona amargada, una And persona a person that's enojada, bitter, a person that is que no mad, tiene gozo, that didn't have joy, una persona metida en a tristeza, person that is deep en in depresión. sadness and Es depression. muy fácil de verlo. It's very easy to see it. Entonces, cuando nosotros no tenemos el So gozo, when we don't have the joy, debemos de confrontarnos con la verdad we have to confront con la ourselves palabra with de the truth, Dios with the word of God, y darnos cuenta que no estamos creyendo and see that we're not believing y no estamos recibiendo la promesa and de we're not Dios. receiving the promise of Porque God. la promesa es la que debe de producir el gozo en tu Because the corazón, promise is the one that has to produce the happiness in your no las heart, cosas not materiales. the material things. Porque las cosas que podemos ver son temporales en Because the esta things that we vida. can see are temporary in this Hoy life. estás bien financieramente. Today you are good financially. Mañana puedes tener un problema Tomorrow you can have a problem y perder las cosas que tienes. and lose the things that you have. Y eso no puede llevar a robar tu fe, a que pierdas la fe. And that cannot take you to
lose your faith. Y hay matrimonios que pierden las cosas y se divorcian There's marriages that lose the things and they get porque ya no divorced están contentos, ya no because they're están not happy alegres. anymore. They're not happy. Entonces un creyente debe de aprender So a a mantener believer el needs to gozo learn how to keep the joy en cualquier situación que esté in enfrentándose every en su kind vida, of situation that they're going through in sabiendo their que las lives. cosas que está Knowing pasando that the things that he's going through son las que lo están preparando are the ones that are preparing him para las cosas más grandes for en the la greater vida, things on life, para ir a los niveles mayores. to go on the greater levels. Yo les llamo para jugar en I las call grandes ligas. to play in the great leagues. En las grandes ligas no llega cualquiera. On the great leagues, not anybody comes. Llega aquel que entrenó, It comes the one that got aquel ready, que se preparó, that got prepared, aquel que se alimentó bien. the one that fed himself Pero well. aún así, para llegar a las grandes But ligas, even though to go to the great leagues, primero tiene que pasar una serie de pruebas first he has to go to a different kind para of saber test que está listo para to know poder that jugar. he's ready to play. Porque una persona que no pasa la prueba Because a person that doesn't pass no the puede ir a las test, grandes he ligas, cannot go to the great leagues porque simplemente because simply no va a poder y va a perder. he can't go and he's gonna lose. Y Dios no te da las cosas para que seas And avergonzado. God doesn't give you the things so you can be Dios no ashamed. te pone en niveles muy altos para God que doesn't put seas you in avergonzado great levels for you to be ashamed. cuando pierdas las cosas porque te falta la fe. When you lose the things because you don't have Lo que faith. Dios quiere es que nuestra fe sea What acrecentada God wants is for our faith to be increasing, para que podamos manejar las grandes cosas en nuestra vida. so we can Amén. manage the Para great que things in our podamos life, manejar la herencia que so we Dios ha can preparado manage the para inheritance that nosotros. He has prepared for us. Dice en Hebreos 6:11, It says on Hebrews pero 6:11. deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dice, para plena certeza de la esperanza, otra vez, de la Again. esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, que no se hagan flojos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios las heredamos The promises of God, y we las alcanzamos inherit no them, solamente and por we la reach fe, them not only by faith, sino por la fe y la but paciencia. for the faith and the patience. Pero cuando nosotros tenemos paciencia, But when we have the patience, otra vez, again, no me siento a esperar a ver qué es lo que Dios hace. I don't sit to wait what God does. Hay gente que dice, yo estoy orando por un trabajo Some people say, I'm Gracias. praying for a job. y yo creo que Dios me va a dar el trabajo. And I know that God is going to give me the Y job. me va a dar un trabajo de gerente. And He's going to give me a very good job. Y me va a dar un trabajo de manager. And He's going to give you the manager Pero job. está sentado en su casa, no And hace he's sitting nada. down in his house and he's not doing No anything. llena He aplicaciones. doesn't fill out applications. Se para a las 10 de la mañana. He gets up at 10 in the morning. A ver si encuentra un trabajo. Maybe see if he can no find a encuentra job. nada. And he doesn't find Y anything. luego dice, no hay trabajo. And later he says, there's no La cosa jobs. está muy difícil. The things are very no, difficult. No. Dice la palabra The word says dice que se hereda por la fe y la paciencia. that it is inherited by faith and patience. Pero aquel que tiene fe y tiene But paciencia the one that has faith and patience no está perezoso sin hacer is nada. not being lazy without doing anything. Por eso el versículo 4 That's why verse 4 de Santiago capítulo 1 que leímos from James chapter 1 that we read, dice para que seas perfeccionados. it says for you to be Pero otra perfected. traducción dice para que aprendan a obedecer a Dios. A different traduction says en so you todas can las learn how to cosas obey que les God ordene. and all the things that He will tell Entonces you. cuando Dios nos da una palabra, So when the Lord gives us the word, cuando recibimos la palabra, nos da una exhortación when we receive the word, He gives us para a que nosotros hagamos algo exhortation for us to do con la fe something que Dios nos ha with dado. the faith that He got. Muchas veces given he us. enseñado que la fe en el corazón, Many things no times te I have sirve de teach nada. that the faith in your heart la doesn't fe work. sin obras está muerta. Faith without a word, it's death. ¿De qué te sirve decir que crees? Why is it work for you to Pero believe, no say haces to believe, nada con but lo you que don't do tú anything crees? with what you believe? La fe no es creer, Faith is not to believe, sino hacer lo que Dios te está diciendo que but do hagas. what the Lord is telling you to do. Por eso dice la palabra, deseo que todos mantengan la misma That's solicitud. why the word says, I wish for all of you to Es have the decir, same que no sean de wish. doble ánimo. It means not to have two different
que se kinds. mantengan con todo el gozo, For you to have all the joy. que se mantengan creyendo, For you to keep on que se believing. mantengan For you to trabajando keep on working. y haciendo and doing lo que yo les he what ordenado I que have hagan. ordered you to do. Entonces cuando yo tengo So when paciencia, I have the patience, yo me mantengo haciendo I lo que keep Dios on me doing dijo, what the Lord tells me to do. esperando que la promesa se Waiting for the cumpla. promise to be accomplished. A ver, se lo voy a decir más naturalmente Okay, I'm para going que to tell you in a more lo naturally podamos ways recibir. for us to receive it. Abraham recibió la promesa Abraham received the que promise tendría un hijo. that he was going to have a son. ¿Cierto o no es cierto? Yes or no? Y tenía a su esposa That he had his y era wife, estéril, ya lo and dijimos. his wife was sterile. We Él ya said it. estaba como viejo, digo como muerto. He was already like a Ya dead estaba man muy viejito. because he was very old. Pero ¿qué es lo que se mantenía But what is it that he haciendo was keep para que doing tuviera el hijo? for him to have a Él son? hacía su tarea. He will do his Él hacía homework. lo que tenía que He will hacer. do what we had to do. Jugaba al papá y a la mamá He will play mom and dad todas las veces que podía, all the times he porque could él sabía. because he que knew tarde o temprano that tendría sooner el or hijo. later he will have the Entonces son. cuando nosotros le creemos a So Dios when we believe on y God mantenemos el gozo en and we nuestro keep the corazón joy in our y no hearts perdemos el gozo, and we do not tú lose the sigues joy, haciendo lo que you Dios te keep dijo on doing what the hasta Lord que la told you promesa to se do cumpla. until the promise Dice is la accomplished. palabra que los The word hombres says deben amar a sus that esposas. men have to love their wives. ¿Se da cuenta? Solamente uno And dijo you see, amén. only one said Todos los amen. demás no Everybody dijeron else nada. didn't say anything. Yo soy hombre I am a man y soy esposo. and I'm a Tengo husband. casi 30 años de casado, I'm 28 años de almost casado. 30 years. I'm 28 years of Y marriage. sé que necesitamos amar a nuestras esposas. And I know that we have to love our Y que es wives. difícil amar a tu esposa Even though it's difficult to a love lo your largo wife, de la vida along the life, por los diferentes problemas for y the different troubles and situaciones, situations, por el carácter que los because dos of the tenemos. character that we both have. Pero cuando yo tengo fe But when I have faith y estoy esperando and I'm waiting que la promesa se for cumpla, the promise to be que accomplished, Dios haga algo en nuestra vida, en for nuestro God to do matrimonio, something in our lives and our yo me marriage, mantengo amando a mi I keep esposa. on loving my wife. Yo no puedo esperar que las cosas cambien I en mi cannot familia. wait for things to change in my Yo no puedo family. esperar que mis I hijos, cannot wait el comportamiento de mis for hijos the- sea diferente for the behavior of my children to be different si yo no amo a mi esposa. if I don't love my ¿Cómo wife. debe de amar el hombre a la mujer? How the man has to love his Como wife. Cristo amó a la iglesia, As Christ o ama a la loved the iglesia church, or loves y dio the su church. vida por And he nosotros. gave his life for us. Literalmente el hombre Literally, tiene que dar su vida Man has to give por la his mujer, life for the para women, proveerle, to provide para her, amarla, to love para her, cuidarla, to take care para of estar her, con ella, to be with y her, protegerla and de protect todo her peligro. from every kind Es of responsable de sanar danger. su corazón He's responsible to heal y de her mantenerlo heart sano. and keep it Es healed. Es responsable Is responsible de ser un líder espiritual, to be a spiritual el leader, sacerdote del hogar the priest of the house, para su esposa for his wife y para sus and for hijos. his children. Eso es amar a su esposa That's loving realmente. his wife Nada truly. tiene que ver con besos It y has nothing besos. to do with so Eso many es kisses. una parte y That es is a part of it, importante, and it is pero important. no lo es todo. But it's not all. Entonces, si yo estoy esperando que So Dios if I'm haga waiting for algo, God to do something, yo me mantengo I keep haciendo on lo que Dios doing me dijo. what He told me to do. Si no hago lo que Dios If me dijo, I don't do what God told no me to puedo do, presumir que I tengo fe cannot show up that I have the faith. y no puedo pretender que Dios And I cannot va a hacer pretend milagros that en mi God is going to vida. do miracles in my life. Porque lo que Dios usa es Because tu what fe. God uses is your faith. Y la fe se manifiesta en And las faith cosas que is haces. manifested in the things that you do. ¿Tienes fe en que, en que tus finanzas van a Do you have cambiar? faith that your finances are going to change? Deja de pedir prestado. Stop asking for La money. palabra de Dios dice que tú te The word of God mantienes says esclavo. that you keep yourself slave. Si no crees que Dios te puede If you proveer don't believe that God can y provide que puede sanar tus and that He can finanzas heal your en los finances principios and the espirituales que Él te spiritual dio, beginnings that He gave you, entonces tus finanzas nunca van a then your cambiar. finances are never going to Si change. tú no puedes creer que Dios You puede hacer cannot un believe milagro, that the Lord can do a si miracle. yo estoy orando Like say, y I'm creyendo praying, por la I'm sanidad en mi believing cuerpo, by the healing of my
body, yo tengo que cuidar mi I cuerpo have to take care of my body como templo del Espíritu as a temple Santo of the Holy y Spirit. creyendo que And Dios hace believing la obra. that God is doing Se lo he the work. enseñado en otras I have teach you ocasiones, in different occasions. pero el cuidar tu cuerpo But the taking care of your no te body garantiza la doesn't sanidad, guarantee your y healing. si estás enfermo, And if you are no te sick, da la it sanidad. doesn't give you Otra the vez. healing. Again, El que tú cuides tu they cuerpo, think that if you si take estás care of your enfermo, body, if you are sick, eso no garantiza that does not que vas guarantee a sanar. that you're going to be Y si healed. estás sano And if you y are estás healed, cuidando tu cuerpo, healthy, and you're eso no taking te care of your body, garantiza que no te vas a that enfermar. doesn't mean you're not going to get Pero sick. cuando yo estoy cuidando But mi when I'm cuerpo, taking care of my por la body, fe que Dios by ha the puesto en mi faith that God corazón, has put in my heart, porque creo que mi herencia no es because la I believe that enfermedad, my inheritance is sino not es la my sanidad life, por las but llagas de it's the healing Jesucristo. by the wounds of Christ. Cuando yo guardo mi cuerpo When I keep my y body cuido mi cuerpo and take care of my de las body cosas from the naturales natural y things de las cosas and from the espirituales, spiritual things como el pecado, like the sin, porque mi cuerpo es because my templo del body is Espíritu temple of the Santo. Holy Si Spirit. yo creo en la If I sanidad, believe in the yo me healing, mantengo I keep trabajando myself con lo que working tengo que hacer in what I have to y me do, mantengo contento and I keep y myself me mantengo happy, alegre and I keep myself porque sé happy because que hay I algo know que no falla that there's something y es that la will palabra not de be Dios. wrong, and that's the Y word of aunque God. parece que se And tarda, even it looks like Dios it's cumple taking su too palabra long, God y su is gonna palabra do no His vuelve word, vacía. and His Denle word un doesn't aplauso come fuerte empty. al Give a big Señor. applause to the Lord. Hebreos 10:35. Hebrews 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, que tiene una gran recompensa, porque es necesaria la paciencia. Otra vez, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántas veces has orado y le has preguntado a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? How many times you have prayed and asked the Lord Tal vez until when? estás luchando con uno de tus hijos, Maybe tal you're vez, fighting with one of your y le children, estás maybe, diciendo, Dios, ¿hasta and you're cuándo? telling the Lord, until Señor, when? ¿hasta cuándo va a cambiar Lord, mi matrimonio? until when my marriage is going to ¿Hasta change? cuándo mi situación Until financiera when va a my cambiar? finances are going to change? ¿Hasta cuándo voy a ver el cumplimiento Until de when tu I'm going to promesa? see the accomplishment of your word? Y cuando eso se tarda, no nos And desanimamos when y that perdemos takes a el long gozo. time, don't we discourage and lose our joy? Pero aprendemos en esta escritura What we learn in this scripture, que dice que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, that the patience is necessary to do the will of God. obtengáis la promesa. We will obtain the promise. Entonces no vas a obtener la So promesa you will not obtain the promise hasta que tú no hagas la voluntad until de you Dios. don't do the will of God. ¿Se da cuenta? Aquí nadie dice And you see amén. this, nobody says amen in Aquí, here. o sea, si yo le predico que Dios lo va a prosperar If I preach that y le God is digo que going Dios to lo va a prosper you, sanar, and if I tell you that God is going to aplaude, heal you, brinca, you salta de applaud, su you asiento. jump from your seat. Pero cuando le digo que el When I tell cumplimiento you va a venir, that the accomplish is cuando going to usted come haga la when voluntad de you do Dios, the will of eso God, nos cuesta trabajo. that it's hard Entonces, for us to ¿por qué receive. se retrasan las So how promesas? come the promises take ¿Por longer? qué lo que estoy orando y Why what I'm creyendo? praying for, I'm believing viene. on, doesn't come? Porque no estás haciendo lo que Dios te Because you're está not doing diciendo. what God is telling Y you to do. mientras que tú no hagas lo que Dios And te what you dice, don't do what God is por telling eso la you to escritura do. dice para que That's why seas the scripture says perfeccionado, for you to be perfected. para que aprendas a obedecer a For Dios you to en learn todo lo que how te to obey the ordena. Lord in everything He orders you. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer So a when Dios, we learn and start nos to damos cuenta obey que the la Lord, bendición va a fluir en we can nuestra see that vida. the blessing is going to Las flow in your promesas lives. se van a The cumplir. promises are going to Y accomplish. entonces comenzamos a dar pasos de fe So cada when we vez start giving mayores. steps of faith even bigger, Y es como el que aprende a caminar. and it's like the one that learns how Y to al walk. principio va muy lento el At the niño. beginning is walking Y se va very slowly, the tambaleando. baby, and he's Pero like cuando lo tumbling. practica, But when he practices, entonces camina más rápido. so he starts walking y más faster seguro. and more Y secure. cuando ya aprende a caminar, And when he learns how to entonces walk, va corriendo, then he starts running. va volando. He's flying. ¿Por qué? Why? Porque ya tiene la práctica. Because he has to practice. Cuando aprendemos a obedecer a When we Dios learn how to obey en God todas las in cosas, every area, así empezamos a fluir en la that's how we bendición de start to Dios. flow in the blessing of God. Entonces dice, Señor, ¿hasta cuándo? So when you say, God, Tú until le when? dices, Señor, ¿hasta cuándo? You said to him, God, Y el until Señor te when? dice, yo te hago la misma And the pregunta. Lord tells you, I ask ¿Hasta you the same cuándo question. vas Until a dejar when de ser you're rebelde? going to start being ¿Hasta rebellious? cuándo vas a dejar Until de when ser
desobediente. You're going to start being disobedient. ¿Hasta cuándo te vas a apoyar Until en tu when propia you're prudencia? gonna comfort on En your lo que own tú prudence crees, en and lo que what tú you believe piensas. and what you think. En el momento que tú In the hagas lo que yo moment te that you digo, do what I'm en telling ese you to momento do, yo te suelto in la that moment herencia. I will release the O cuando inheritance. menos la parte de la Or herencia at least the part que of the estás necesitando inheritance that you are para lo que needing yo te mandé a for hacer. what I'm telling you to do. Entonces por eso dice la escritura, para que That's why the seas scripture perfectos says y for cabales, you to be perfect sin que os falte cosa alguna. without you missing one thing. Entonces si las cosas te están So faltando, if things are missing in you, lo que tienes que checar es el what you need to termómetro check en is tu the corazón. thermometer in your heart. Si te estás gozando o If no te you estás are gozando. rejoicing or not. Dice la palabra en Eclesiastés The 6:3, word no in lo busques. Ecclesiastes 3 says, Que el hombre puede tener vivir 100 años man can live for 100 y years tener 100 hijos, tener muchos and have hijos. 100 children, many Pero si children. no se gozó en la vida, But if he didn't rejoice on es life, peor que un abortivo. it's worse than Es an peor que uno abortion. que no nació. It's worse than the one ¿Por that qué? didn't Porque un born. día nos presentaremos delante de Because one day we Dios. present before the Lord. Y entonces Dios no te va a preguntar And todo lo God que is not going hiciste. to ask you everything that you did. Él sabe lo que He hiciste. knows what you did. Mejor que nadie, lo bueno y Better lo than nobody malo. else, the good and the Las bad. obras de fe. The works of faith. Lo que te va a preguntar. What he's going to Es si ask te you gozaste. is if you rejoice. Y entonces hay muchos que viven toda la vida y no se divorcian, siempre viven There's casados. many that they never get divorced. They always live together. Pero hace married. mucho que perdieron el gozo. But a long time en el ago they matrimonio. lose their joy in their Ahora marriage. sí no diga amén porque lo va a Now you golpear don't su say esposa. amen because your wife is going to hit you. Hay muchos que están trabajando y perdieron el gozo. There's many that are working and they lost Hay their muchos joy. que comenzaron el negocio, la empresa, There's many that started y hoy their es una job, carga. their work, and Hoy now perdieron el it's such a gozo. heaviness. Y Today they entonces, lost the joy. termino. So I'm going to be finishing. Santiago capítulo 1, verso 4 y 5. James 1, verse 4 and 5. Bueno, Gálatas capítulo 5, verso 22. Galatians chapter 5, verse 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. The joy is the fruit of the Holy El gozo Spirit. no viene por la herencia, Joy doesn't come by the no viene inheritance. por la casa, It doesn't come by the house. el gozo no viene porque te Joy cases, doesn't come because you get married. no viene por el carro nuevo. It doesn't come for the new car. El gozo, dice la palabra, es The joy- el fruto del the joy Espíritu, comes is the fruit of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. ¿Cómo es que nosotros How is it that we, tenemos o el fruto del Espíritu Santo es creado en nosotros? or the fruit of the Holy Spirit is created on us? No solamente manteniendo una comunión con el Espíritu Not only to Santo, keep a communion with the Holy sino ahí Spirit, mismo en el verso 16 but right there dice, in verse 17 says, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, diga conmigo, guiados por el Espíritu, say it with me. no estás bajo la ley. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice, los que andan en el Espíritu What's it being in the Spirit? Those that walk in the Spirit son los que son guiados por el are the Espíritu ones that are Santo. being guided by the Holy Spirit. Los que se dejan llevar Those who let a través themselves de la go vida through the por el life consejo revelado a by través the de la advice palabra de revealed Dios. through the Word of God. Eso es andar en el Espíritu. That is being in the Spirit. Pero el fruto del Espíritu, But the fruit of the que es Spirit, el gozo, which is the no joy, crece en nosotros. doesn't grow on A ver, us. rápido le voy a explicar esto. Quickly, I'm going to explain this Hace to you. muchos años trabajé cultivando la uva. A long time ago, I worked Y on the cuando la uva grapevine. estaba lista And when the grapes were y ready, ya las uvas están dulces, and the grapes are already sweet, bajaban los cerdos salvajes, los jabalís, los jabalís, the wild horse y trataban de comerse they would try el to fruto, eat, and they would try pero to eat the agarraban la fruit, rama but they would grab y arrancaban la rama branch, completamente. and they will, Son, rip the son branch animales muy grandes con mucha fuerza. There are big animals, Y entonces comían un poco de fruto so they will y eat dejaban la some rama tirada fruit ahí. and they will let the branch. Y entonces por unos pocos días, tal vez So for 8 some días, days, maybe by 8 days, los frutos en la rama parecían
The fruits on the que branch estuvieran puestos en la vid. would look like Parecían if they were planted on the frescos, vine. It looked like pero they were después de fresh. 4 o 5 But días 4 or 5 days el later, fruto se comienza a secar. the fruit will start Otros getting dry. empiezan a pudrir, a Another one will oler start mal. rotten and smell ¿Por qué? bad. Porque fueron Why? separados de la Because they vid. got separated from El the fruto vid. del Espíritu The viene fruit of the Spirit cuando comes nosotros caminamos en el when we Espíritu walk in the y nos Spirit dejamos guiar por el and we let Espíritu. ourselves guide by the Pero en Spirit. el momento que nosotros dejamos But in the moment that we de caminar stop en el Espíritu, walking on the Spirit, que mi Espíritu Santo, Which- que mi Espíritu my spirit esté escuchando al Espíritu is Santo de listening Dios to the Holy Spirit of God y ser guiado, pero cuando and is dejo being de guided. escucharlo But when I stop y listening me separo de él, and I walk away from Jesús Him, dijo, lejos de mí nada pueden Jesus hacer. says, apart from me, you Ese cannot do fruto anything. That fruit que hoy estamos hablando that solo today una parte, we're que es el speaking, gozo, or a little part ese is the joy, desaparece y se seca. that disappears and gets ¿Por dry. qué desaparece el gozo? How come the joy Y disappears? aquí vamos a ser confrontados con la palabra And de right here Dios y we're going to be tenemos que confronted with the madurar. Word of God and we have to mature. Porque a veces le echamos la culpa a Because las sometimes we personas, blame the people. le echamos la culpa a los problemas, We blame the le problems. echamos, y a veces ya vienes sin gozo a la And casa del sometimes you Señor. come without joy to the house of the Vienes Lord. más a fuerza que con You come gozo because y you're alegría. forced but with joy and Ya no happiness. disfrutas la alabanza. You don't Ya no enjoy disfrutas la the predicación. worship. You don't enjoy the Pero ¿por preaching. qué es? But why is this? Porque no eres guiado por el Espíritu, Because you're not guided by the sino te estás Spirit. dejando guiar por los But you are deseos de la letting carne. yourself be guided by the desires Y of your flesh. frecuentemente frequently, satisfaces los deseos de la You carne. satisfy the wishes of Y your dice flesh. que la carne es contra el Espíritu. And it says that the flesh is against Y the estos se Spirit. oponen entre sí And these two oppose each para que other no hagas lo que for quieres. you not to do what you want. Es decir, que cuando me mantengo It means obedeciendo a Dios, when I keep myself obeying siendo God, guiado por el Espíritu being Santo, guided by the Holy Spirit, yo no pierdo el gozo. I don't lose my No joy. importa que haya It muchos doesn't matter problemas, if there's a lot of no problems. importa que tenga muchas It doesn't matter if I situaciones, have a lot of es algo situations. It's inexplicable, something that cannot be es algo que explained. no se puede It's razonar, something that we cannot pero me reason on. mantengo con gozo, But I keep me myself with mantengo joy. con paz. I keep myself Todo with es peace. un caos, Everything else can todo be está chaos. revuelto, Everything can pero be yo tengo gozo y tengo scrambled. paz But I y have sé que joy Dios va a and hacer peace, algo. and I know Amén. God is going to do something. Pero Amen. cuando tú vives tanto en la But when you carne live so much in the y flesh te despegas de las cosas and you walk away from the espirituales, spiritual esa things, es la razón por la cual pierdes el that's the gozo. reason why you lose your Y joy. cuando vienen los problemas, And when the problems come, cualquier cosa te tira. everything can throw Es you como el down. que le da una pequeña gripa It's like the one that has a y little ya no te cold, puedes levantar y te andas and you muriendo. cannot get up and you're dying. Espiritualmente es lo mismo. Spiritually is the same thing. El virus más pequeño The smallest o virus el problema más or pequeño the smallest problem te está descalificando is y disqualifying te you está sacando del and is propósito del taking you camino away del from the Señor. purpose on the way of the Entonces Lord. debemos de aprender So we have to learn a mantenernos guiados por el to Espíritu maintain Santo. ourselves and be guided by the ¿Cómo Holy lo Spirit. hago? How A do we través do de la it? palabra de Through Dios the Word of God y a través de la comunión and through the con el Espíritu communication Santo, with the de una Holy Spirit. íntima comunión. From an intimate Amén. communion. Romanos 15:13, Romans termino. 15:13. ¿Me puedes seguir, Alan, por favor? Casi termino. I'm almost done. No, ya termino. Sea paciente. Be patient. Romanos 15:13, ¿ya lo tiene? Romans 15. Y el Dios de 13. esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer. Otra vez. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. El verdadero gozo y la paz The true joy and the peace viene cuando tú crees la palabra de Dios. comes when you believe in the Word Quiero of God. leerlo una vez más. I want to read it one more time. Y esta palabra tiene que ser impartida en And tu this word has to espíritu. be imparted in your spirit. Y el Dios de esperanza And the God of hope los llene de todo will gozo. fill you with ¿Los all llene de joy. qué? With De what? todo gozo. With all joy. ¿En qué? On what? En el creer.
in unbelieving. Es decir, que el gozo viene It means that the cuando joy yo comes recibo la when I palabra receive the word. y creo la And palabra I de Dios. believe the Ahí word me of lleno God. de gozo. Right there I feel myself with joy. Mi situación no ha My cambiado todavía, situation hasn't changed yet. pero yo recibí la But I palabra received the word. y yo creo que Dios va a And hacer I un believe milagro. that the Lord is Por going to eso do a me miracle. mantengo con gozo. That's why I keep myself with Quien joy. no tiene gozo Who doesn't have joy no ha creído la palabra. hasn't believed on the word. Tal vez se ha hecho religioso. Maybe you have become religious. Tal vez se ha hecho muy meditador de Maybe la you palabra have a de very Dios, big meditator on the word of pero God. no cree la palabra. But you don't believe on the Por word. eso al principio le dije, That's why at the beginning I told you. la palabra de Dios tenemos que recibirla The con word fe of en God, we nuestro have to receive corazón. it with faith in our hearts. Porque ahí recibimos toda la Because right there we fuerza receive all the a través strength del gozo de Dios. through the joy of the Lord. Vas a tener que enfrentar You're going situaciones to muy have to difíciles. face a very A difficult ver, situations. tenemos que dejar de ser cristianos de We papel have to start being Christians of paper o cristianos de azúcar, or Christians of donde sugar. una lluviecita y te Where a desbaratas, te little rain, you desapareces. disappear and you pour. Tenemos que ser creyentes We have to be que believers resistamos y que to peleemos be la able buena to batalla resist de la fe. and have the fight the good faith. No necesitas que la gente te You sobe do la not espalda need for people to rub your y back que te haga vivir en un espíritu de víctima, and to make you live in the spirit of diciéndote victim, pobrecito de ti, telling you, oh, poor of mira you. lo que sufres, Look how much mira you lo que estás suffer. pasando. Look what you're going Dios, through. pues, si tú caminas con Dios, If you walk with God, no vas a tener ningún you will problema. not have no kind Todos of tus problems. problemas se All van a of your problems are solucionar gonna be y solved, siempre tu vida va a and ser all- feliz. always No your es life is going to cierto. be happy. That's No es not cierto. true. That is not true. Cuando tú caminas con el Señor, When you tengo walk with the Lord, más de 35 I have more than años. 35 years. Ya perdí la cuenta. Maybe I already lost Muchos count. años caminando con Many Cristo. years walking Y he with Christ. tenido muchos And I problemas. have so many He problems. tenido muchas I situaciones have so many difíciles difficult donde he situations creído que voy a perder mi where I have matrimonio, believed that I'm going to lose my marriage, que voy a perder mi fe, that I'm going to lose my que faith, voy a perder la vida. that I'm going to lose my Y life, situaciones se and presentan. situations Y present. eso es la vida And diaria, that's the daily el diario life, vivir de the un daily creyente. walking of a Pero believer. tienes que ser But you fuerte need to be y strong, esas cosas no te and pueden those derribar. things cannot throw Por you eso el down. apóstol Pablo That's why Apostle Paul dice, estamos says, derribados, we are down, pero no estamos but derrotados. we are not defeated. Tenemos problemas, We have problems, tenemos we have situaciones, situations, pero mi vida no se ha but my terminado. life is not Y un being finished. creyente tiene que aprender a And the ser believer needs fuerte. to learn how to be Y strong. aunque estás teniendo And even you're problemas, having problems, no sueltes la toalla do not let go of your y no te towel. hagas la víctima. And do not be Tienes yourself que a ser victim. fuerte You en el need to be Señor. strong on the Lord. ¿Fuerte para qué? Strong for Para what? seguir creyendo For you to keep on y believing seguir haciendo lo and que Dios keep on te doing dice. what the Lord is telling Aunque you veas to todo do. lo Even contrario, though you see no the contrary, sueltes. do not Sigue let go. caminando con Keep el on Señor. walking with the Lord. Sigue haciendo lo Keep que on Dios te doing what dice. the Lord is telling you to Perdona, do. Forgive, ama, love, camina en fe. walk on Y faith, tú vas a ver el and you're poder going to sobrenatural see de the Dios marvel power manifestarse en las cosas manifested on que the tú no things puedes that you hacer, cannot do, en las cosas que son on the things imposibles. that are Y impossible. poco a poco te darás And little by cuenta little you're gonna que la see palabra de Dios se va that the word of cumpliendo. God is being accomplished. Te darás cuenta que no lo hiciste You will tú, see that it wasn't you that que did fue it. el único que podía hacerlo, The only es one that was Dios. able to do it was Pero God. mantengámonos But let's keep ocupados, ourselves being busy, haciendo lo que Dios nos doing dijo, what the Lord is telling us to trabajando do, en lo que Dios nos dijo, working in what the Lord y el is telling us to cumplimiento do, de Dios and the viene. accomplishment Amén. of God will come. Amen. Hay un gozo que Dios tiene preparado en esta There's a noche, joy that the Lord has prepared tonight. pero es como, But it's like, ¿cómo decirlo? how can I say it? Como en un carro, It's like in a car que tú tienes el starter, la marcha, that you have the starter y tú le das marcha, and then you turn it on. y esa marcha solamente sirve And para that starter only mover el motor works to move the y que motor empiece la combustión del motor. and for the motor to start Pero working. una vez que el motor prende, But once y the toma motor fuerza, starts and turns on no and es la starts marcha la que strength, mueve el carro, it's es el not motor. the march that is going to El start, is gozo the que motor. Dios va a derramar sobre tu The vida en joy esta that the Lord noche is going to pour va tonight a over your activar life is going to activate para que you puedas comenzar a caminar for en you to fe, keep walking a on vivir en faith fe and living on y a faith salir de ese and estancamiento y getting de out esa of depresión, that depression, y para que hagas, and for you to trabajes do and work en lo que Dios te ha dicho and que what tienes que God hacer, told you to do. y vas a vivir todos And los you're días gonna de tu live vida every day of your con life gozo, with con joy, alegría with y con happiness, paz. and with Tal peace. vez lo
los problemas van a Maybe venir the problems are siempre, going to come all the time, pero estás preparado, but you are prepared. porque comencé aquí Because I y started mi nivel de here, fe estaba and aquí. my level of faith was Cuando here. yo esperé When I y waited, la palabra se cumplió, and the word mi accomplished, fe creció. my faith grew. Te digo que los problemas que van a I'm telling you venir that the problems después that are going to come tal vez after, sean maybe you're mayores, going to be even pero bigger, vas a estar but preparado. you're going to be prepared. Pero si ya estás en este But if you nivel, are already in this level, si tú estás, no sé, aprobaste la high if you school, are, la I don't know, you preparatoria, graduated y from te high graduaste. school, and you graduated. Cuando sales de la When you preparatoria, get out of high school, no te van a hacer cursar las materias del primer grado they're not going to make de you la go through escuela the elemental porque first ya lo pasaste. classes of elementary because you already passed Entonces, them. cuando tú llegas a este nivel de fe, So when you get to this level tú of dejas faith, de luchar con esas you stop cosas fighting with que those te things causaban tanto that problema. cause you many troubles. Pueden ser las It finanzas, could be your puede ser tu finances. It matrimonio. could be your marriage. Una vez que lo Once you superaste, already went una through vez that, que te graduaste, once you graduated tú from no that, peleas esas you're cosas. not gonna fight Ya tú, those tú things. estás listo para You cosas are ready mayores. for greater Tú estás things. listo para las You are grandes ready ligas, for the big leagues, para los grandes retos, for the great porque tengo una fe challenges, mayor. because you have a greater aquí- faith. And right here, Trabaja el mismo principio. the same principle works. Cuando llego aquí, When I get here, no me cruzo de I manos do not cross my hands, y ya no hago nada. and I don't do anything. Vas a perder la fe You're gonna lose your y vas a faith, perder el gozo. and you're gonna lose your La joy. fe es una fe activa. Faith is an activate La fe faith. es viva. Faith it's alive. Cuando estamos ociosos, When we are not doing no nos anything, ejercitamos en and la we fe, don't exercise lo our perdemos. faith, and we lose it. entonces cuando estoy en este So when nivel, I'm in this level, cosas mayores se van a greater things are presentar. gonna come. Pero Dios sabe que puedes But the Lord knows salir adelante. that you can go forward. Dice la Escritura que Dios no permitirá The que scripture seas says tentado that the Lord is not gonna allow you to be más de tempted lo que puedas more resistir, than what you can resist. sino juntamente con la But tentación with the te temptation, dará la salida. He's gonna give you the exit. Cuando tú estás ya en este nivel When de you are fe, in this level of faith, tal vez es un nivel medio maybe it's o una gran fe, it's a less level or it's a greater faith. pero el problema y la adversidad que But se the problem and presente, adversity that will present, Dios permitió que ese God problema allowed viniera. for that problem to No come. es porque esté haciendo las cosas It's mal. not because Por you're favor, doing the wrong things. aquí Please. se va a ir la acusación y la Regular condenación accusation and condemnation is going to leave. en el que el diablo trabaja mucho. In what the devil works a lot. Porque cuando estoy pasando por problemas, Because when I'm going through problems, siento como si estuviera pecando. I feel like if I'm O dices, seeing, ¿qué estoy haciendo mal? you say, No what estás am I o doing sea, wrong? si el Espíritu Santo te dice que Okay, tienes if que the Holy Spirit arrepentirte is de telling algo, you that you have hazlo. to repent for something, Pero do los it. problemas que vienen aquí, But the problems that come over Dios here, permite God esas allows tentaciones. for those temptations. Dios permite esas God allows for aflicciones. those afflictions Porque Él sabe because He knows que vas a that superarlo. you're gonna go Él through sabe it. que estás He listo. knows that you are Él ready. sabe que vas a He vencer. knows you're gonna Si no, defeat it. If no te not, permitiera He pasar wouldn't por esa allow you tentación. to go through that temptation. Entonces, si estás pasando ahora So mismo if in this moment you are por going un through problema, a problem, por una adversidad, through an y adversity, piensas que no vas and a you salir, think you can't get out quiero of it, decirte que estás I want to tell you equivocado. that you are wrong. Porque si estás en ese Because if problema, you are in that problem, Dios te mostrará la God salida. will show you the exit. Tienes lo que You necesitas. have what you need. Por eso, That's why cuando Jesús fue when Jesus bautizado en el was Jordán baptized on the Jordan, y entonces salió del río, and when he got out of the river, fue llevado por el he Espíritu was taken Santo by the al Holy desierto. Spirit to the desert. No fue un It demonio. wasn't a demon. En el agua cuando fue On the water bautizado, when he was se baptized, abrieron los cielos. the heavens Uy, were escucha open, esto. and I listened to El this. Padre dijo, The este Father es mi said, Hijo amado, "This is my lovely Son, en el cual tengo in which complacencia. I am O sea, pleased." se escuchó la voz, todos So lo escucharon. everybody heard the voice. Entonces sale So del he agua comes out from the y water, el Espíritu and Santo the lo Holy lleva al Spirit takes desierto him to the desert para ser for tentado. him to be tempted. 40 días y 40 40 days and noches. 40 nights. Y usted conoce la And you know historia. the story. Él soportó y resistió He toda went through all tentación of temptation. y venció al diablo And en el he defeated desierto the devil on the y venció desert. los demonios And en he el defeated the desierto demons on y the los desert. ángeles en el And the desierto venían y le angels on the servían. desert will come ¿Sabe and por serve qué? him. You know why? Porque cuando el Padre lo Because llevó when the Father took a ser him enfrentado to con el be diablo mismo, confronted with the no devil, con un demonio de baja not with a categoría, demon of low con category, Satanás with mismo, Satan himself, es porque se lo it presentó was because y le he dijo, was aquí presented está and mi he hijo. said,
Here is Es my mi hijo son. amado, He's my lovely está preparado, son. He's prepared. y hoy en este lugar And va a haber today una in this place, confrontación there's de gonna be a poder. confrontation of Y el power. Padre And the Celestial celestial sabía Father knew quién ganaría. who will win. Ahora tú y yo Now, conocemos la me and you historia. know the story. Esa es la misma That is historia the same que Dios story conoce acerca de ti, that the Lord knows que about vas a you, vencer that you're gonna, y que lo que estás pasando and what you're going no va a through. terminar con tu It's vida, not gonna finish with no your va a life. terminar con tu It's matrimonio, not gonna finish with no your vas a marriage. terminar con el It's llamado not que gonna tienes. finish with the calling that you have. Vas a salir You're adelante. gonna go forward. Pero cuando salgas no vas a salir de la But misma when manera. you get out, you're gonna live the same De way. la misma manera que Jesús, From the same way that Jesus, cuando salió del when desierto, he got out of the desert, salió lleno del he Espíritu got out of the Santo. Holy Spirit, Y su fama se extendía and por his todos fame lugares. extended everywhere. Fue ahí en It Decápolis was there in the donde alimentó a 5,000 a más de 15,000 personas con 15,000 dos people peces with 2 y fishes 5 and panes. 5 breads. Fue ahí donde sanó a It was right there multitudes. when he healed Fue ahí multitudes. donde It multitudes was le right there with seguían. multitudes will follow him. Después de que él fue After tentado en he el was desierto. tempted in the desert. Entonces no rehuses, So do not refuse. no te desanimes Do not be y no discouraged. creas que no vas And a don't poder. believe that you're not Vas a going to be poder, able to do it. You are porque no es will. el pastor Carlos que Because te lo it's not dice, Pastor Carlos the es one that's Dios telling el que you. está diciendo It's God de that's ti, telling you es about mi you. hija amada, It's my es mi daughter. hijo amado. It's my Y son. aunque está pasando por situaciones, And even though he's going Él through tiene lo que situations, necesita, he has what he tiene el needs. poder del He has Espíritu the Santo, power of the Holy el mismo Spirit. poder que The resucitó a same power Cristo de that entre los resurrected muertos, Jesus es from el the mismo dead. poder It's the que same está power operando dentro that de is ti, working dentro de inside of ti, you, inside dentro of de you, ti, inside of y que you. te lleva And it en otro fills you nivel and de takes vida. you to a different way of life. Pero confía en Dios But trust on y haz God. lo que Dios te And do dice. what he tells Y you to entonces do. vas a ver gran And bendición there de you're Dios gonna en tu see vida. great Amén. blessing in Dale your un life. fuerte Amen. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Ponte de pie en esta Let's noche stand up tonight. y por un momento cierra tus ojos. And for a moment, close your eyes. La alabanza, por favor, pase. Cierra tus ojos ahí. El Padre sabe que has estado pasando por situaciones difíciles. The Father knows that you're going through difficult situations. Sabe que tu fe ha sido sacudida. He knows that your faith has been shaken. Sabe que has pasado momentos muy difíciles. He knows that you're been through difficult times, Momentos dolorosos, painful times, momentos de mucha tristeza. moments of a lot of sadness. Pero en esta noche Él está para But fortalecerte. tonight, He's here to strengthen you. Porque lo que tú necesitas Because what you need viene de Dios. comes from God. Él es el único que puede proveerte. He's the only one that can Cierra provide tus you. ojos y levanta tus manos. Close your eyes and Te lo raise your pido en el hands. nombre de Jesús. And I ask you in the name of Jesus. Porque lo que viene, viene del cielo. Because what comes from heaven. No viene del pastor, It doesn't come from the pastor. ni tampoco de la alabanza. Or neither from the worship Viene team. de Dios. Comes from God. Lo que necesitas para What poder you salir need for you to get out de esa from situación, that situation, Dios lo va a proveer en esta God noche. is going to provide it tonight En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Mientras que está esta adoración, While this worship is con on, tus ojos